Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni uno. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo vamos a explicar bien luego. Y lo último, la paga del pecado es muerte. Así que estos tres versículos, hermano, arrinconan a cualquiera, arrinconan al hombre contra la pared, dejándolo en una posición precaria, necesitando ser salvado de esta situación. Y como hemos dicho, salvado implica salvación. Tenemos que explicar eso. Hemos oído muchas veces salvación, pero hay que refrescar porque no todo el mundo pues lo interpreta de una manera. Salvación significa la liberación exitosa. Liberación exitosa. Si es la mitad, no es una liberación. Liberación exitosa de alguien en un peligro inminente. Una salvación exitosa de alguien que está en peligro, punto. No es un poquito de peligro, que está en un peligro inminente. Ahora, esa palabra salvación conlleva en sí una importante doble implicación. La primera es que significa que alguien necesita ser salvado, pero también implica que haya otro alguien que tenga la capacidad para salvar, pero también que tenga la disposición para salvar. ¿eh? Un salvador. Vamos a la primera implicación de ese alguien que necesita ser salvado. Podemos decir que, por ejemplo, solo una persona que está enferma necesita un médico. ¿Verdad que sí? Eso es obvio. También solo una persona que está acusada en el tribunal necesita un buen abogado. Y aquí la escritura es bien enfática porque la escritura dice que el hombre está condenado en el tribunal de Dios porque no hay justo ni hay uno. O sea, ya nos declararon que nosotros no vamos para ningún lado en eso. Y entonces también tenemos otro ejemplo que podemos añadir que una persona que se está ahogando, estamos dando ejemplos de salvación, una persona que se está ahogando sí necesita un salvavidas, sí necesita un salvavidas. Aquí igualmente la palabra nos habla lo siguiente, nos recuerda el Salmo 69, 1, 2, que el hombre, y esto está bien clarito, el hombre está anegado en las aguas del pecado. Estamos hasta aquí, que realmente ese ejemplo de salvavidas va con esta palabra. Esa es la condición de todo hombre, no de alguno, todo hombre. Esa es la condición desde Adán para acá, todo. Ahora vamos a pasar a la segunda implicación, que se hacía referencia sobre alguien que tuviera la capacidad y también sobre ese alguien que a su vez tuviera la disposición de salvar. En otras palabras, un salvador. Aquí tal salvador debe cumplir los dos requisitos: capacidad para salvar, disposición para salvar. Jesucristo, lo adelanto, lo vamos a hablar más luego, reúne ambos requisitos porque Él es la fuente de salvación. Primero, vemos que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, un verso fuerte, contundente. Así que Dios no puede rebajar su sentencia contra el pecador, porque entonces sería un juez, un Dios injusto. O sea, vi a este fulano que mató a este sultano, todas las pruebas dicen que él lo mató, y entonces viene el juez y dice, no, es inocente. Ese juez no fue justo. ¿Ve? Y Dios no puede hacer eso. ¿Ve? Porque, fíjense, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo matar a un perro que matar a un hombre? No es lo mismo, ¿verdad que no? O sea, que lleva unas implicaciones distintas, porque la sentencia debe ser de acuerdo al delito cometido. Por lo tanto, cuanto nuestras faltas o pecados son contra el hombre, esto puede llevar hasta lo máximo, cadena perpetua o cadena, ¿verdad? O la pena de muerte. Eso en cuanto acá con el hombre. Pero ¿qué pasa cuando pecamos contra un Dios que es eterno y que es infinito? Aquí el escenario cambia completamente. Porque habíamos dicho, ¿verdad?, que no es lo mismo matar a un perro que matar al hombre. Estamos hablando ahora de Dios. Y el delito que estamos hablando ahora es un delito cometido contra no un Dios cualquiera, un Dios que es eterno, que es santo y que es infinito. Así, por lo tanto, la paga tiene que ser igualmente eterna e infinita. Cada vez se pone la cosa más apretada, ¿verdad? Así que
Siendo esta situación de todo hombre, tenemos que admitir que necesitamos quien nos salve de esta situación. Y yo estoy trayendo esto que parece elemental, hermano, pero es que a veces, ¿verdad? Hay personas o pasa el tiempo y no se han detenido a pensar qué fue lo que pasó en mi vida y qué yo estoy haciendo ahora. Esa diferencia. Eh, Ahora, pues necesitamos quien nos salve. Y hay dos aspectos importantes que tenemos que, fundamentales en la salvación. Uno es arrepentirse y otro es creer. El primer aspecto fundamental es el de arrepentirse. Claro, cuando hablamos de arrepentirse, damos por ente que la persona se arrepiente porque ¿verdad? Ha creído que él ha admitido que es pecador. Porque si no, ¿de qué se va a arrepentir? Muchas personas, mi familia y todo, mira, te arrepientes. Yo soy bueno, pero que debo arrepentirse. Y mira a mis hijos cómo están, gordos y colorados, ¿sabes? Se juzgan de acuerdo a su moralidad, ¿verdad? Ese es el primer aspecto, arrepentirse. Pero que eso es más que un cambio intelectual. Arrepentirse conlleva una forma de pensar, que dé como resultado experiencias nuevas, que dé como resultado creencias diferentes y una nueva dirección de vida. Por eso es que en griego arrepentimiento es metanoia, cambio de dirección. Voy para allá, pero voy para acá. Pero es un cambio de dirección, hay que saber, si estás mirando en esta dirección, pero hay que saber es la dirección nueva hacia dónde va. No vayas a coger para otro lado o para otra vez para el mundo. Así que eso debe transformar nuestra mente, una dirección de vida, y esa dirección de vida, nosotros y los teólogos, ¿verdad? Le llaman esto cosmovisión, que nosotros como después que estudiamos la palabra, aceptamos a Cristo, vemos las cosas diferentes, bien distintas. Una cosmovisión, cosmo, ¿verdad? De mundo, visión, la visión. Otro aspecto fundamental, pues dijimos, ¿verdad? Que es arrepentirse y creer. Es creer. Creer es poner nuestra confianza en Cristo. Siempre en mis clases yo utilizo 3 palabras para que ayuden a las personas. Fe, creer y confiar es prácticamente lo mismo. Cuando confiamos es porque tenemos fe. Cuando tenemos fe es porque creemos. Una está junta con la otra. Y por eso cuando a veces dicen, mira, tú tienes que tener fe, piense todo eso. Espérate, la fe, ¿la compro en el colmado? ¿La tengo aquí en el bolsillo? Fe es creer, fe es en confiar. ¿En quién estás confiando? Así que arrepentirse y creer pueden entenderse como las dos caras de una misma moneda. En otras palabras, nos arrepentimos porque hemos creído. O sea, porque yo creí es que me arrepiento. Y si me arrepiento es porque creí en algo, ¿verdad? Entonces, esto nos trae otra palabra que viene inmediatamente a la mente, que es, ¿por qué estamos hablando de arrepentimiento? Por el pecado. Pecado, en griego, amartía, que es errar el blanco. Aquí yo he traído a veces un blanco de tiro al blanco, donde usted ve unos círculos grandes y después en el centro uno pequeño, y siempre digo, esa es la voluntad de Dios. Cualquier acción del hombre que actúe, que hable, que diga, que no caiga dentro de la voluntad de Dios, eso es pecado, todo eso es pecado. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre fabrica su propio blanco, fabrica su propio estándar de creencia, porque para él hoy día todo es una perspectiva, ya no hay valores absolutos, ahora son los valores, son relativos, porque todo depende, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Yo me doy 4 cervezas, pero acuérdate que ahumarse es que es pecado y le buscan un montón de cosas, ¿verdad? No, porque si es que mi mujer, tú no entiendes, yo tengo una mujer y por eso que acá me entretengo y porque yo cuando era pequeño, 40,000 excusas. Pecado es pecado, es pecado. Así que el mundo fabrica su propio estándar de moralidad cuando el único estándar de moralidad se llama la palabra de Dios. Muchas veces el pastor aquí nos dice que es el filtro de donde debemos filtrar las cosas. Es por eso que Romanos 3:10 dice que no hay justo, no hay ni uno. Y cuando hablamos de justo, estamos hablando de rectitud. Siempre pensemos justo, rectitud. O sea, cuando una persona es recta, cuando una persona actúa rectamente, actúa con honestidad, eso es rectitud. Es por eso que debido a que como no hay ninguna sola persona justa, nadie se encuentra, esa es la razón por la cual entonces Dios nos otorga a nosotros, el hombre, la salvación por gracia, porque no hay justo ni uno. Y esta gracia
Si no se acepta, dará cuenta al final, si se aceptó o no aceptó. Y es por gracia. La gracia siempre es un regalo. A usted le dan un regalo, si usted no lo acepta, el regalo dejó de funcionar. Ya no está, usted lo dejó allá. Entonces ya la función de esa regalía, pues no funciona. O sea, siempre la responsabilidad va a estar en el hombre, aceptar el plan de salvación. Todo esto, sin olvidarnos, ¿verdad? Basado en la sangre que derramó Cristo. Pero eso lo vamos a discutir más luego. Así que salvación no es una mera satisfacción de cualquier deseo. Habíamos dicho, ¿verdad?, que es errar el blanco, el pecado, cualquier actividad humana que no dé gloria a Dios. Eso también es pecado. ¿Cuántas cosas no se hacen? A veces gente mismo de la iglesia que actúan de otra manera y no da gloria a Dios con esa actuación. Miren, el pecado comenzó con Adán, todos lo saben. Y ese pecado, y aquí viene la primera palabra, ¿verdad?, que vamos a seguir discutiendo, ese pecado fue imputado al hombre. Una palabra parece fea, pero no es fea. Imputado es acreditado al hombre y de ahí a toda su posteridad. Nuestra naturaleza corrupta, hermano, engendra corrupción. Nacemos en pecado. David dice, ¿verdad?, en los Salmos dice, en pecado me concibió mi madre. Yo al principio me recuerdo por allá por los 80, 81, yo leía eso y decía, pero ¿qué es esto? ¿La mamá de David era prostituta? No. Después que nos va reprendiendo, por eso es que hay que estudiar y estudiar. Lo que está diciendo que él fue concebido por una persona que ya era corrupta, de una naturaleza caída. Por eso dice, mi madre en su naturaleza caída me engendró a mí. Y David también engendró esa corrupción, lo que todos hemos errado, ¿verdad? Así que miren cómo se desglosa esto en Romanos 3:23, porque hemos dicho que nacemos el pecado. Los niños, aquí las que son madres, ¿verdad que los bebés muerden a las mamás? Y uno dice, ¿por qué? ¿Verdad que los bebés a veces agreden a su hermanito o algo? ¿Pero por qué? Hay algo dentro de esa naturaleza. Y cuando son mayorcitos, dicen, Pepito, vas para en casa de tío Juan, pórtate bien. ¿Por qué le decimos pórtate bien? Y fíjese, y eso es el mundo hablando. Hay algo ya dentro de nosotros que sabemos que los niños, la tendencia no es portarse bien, pero ¿saben qué? No es los niños, nosotros fuimos niños. Esto no ha cambiado. La naturaleza sigue. La naturaleza corrupta engendra corrupción. Mire cómo se desglosa Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos. ¿Qué indica esto? Por cuanto todos pecaron, indica que hubo un acto en la historia pasada, en la historia humana, ocurrido de una vez y para siempre. ¿Qué fue lo que ocurrió? El pecado de Adán. ¿Sí? Eso ocurrió una vez y para siempre. Y después dice, y están destituidos. ¿Qué quiere decir esto? Y esa palabra está en un presente absoluto. Indica que constantemente nosotros, por ese pasado, nos quedamos cortos de llegar a la gloria de Dios. Todo hombre, por más que obre, llega corto, no va a llegar nunca a llegar al estándar de Dios. Así, por lo tanto, que entonces aquí entraba el otro elemento, la ira de Dios. Algunos dicen, ¿Dios tiene ira? Sí, Dios tiene ira. Sí, sí. La ira no es del todo pecado. Si usted ve a una niña de 5 años en un callejón y usted ve unos mozalbetes que están abusando y abusando de ella, usted dice, así se hace, qué bueno, ustedes son unos tremendos. Usted se llena de ira. Eso no es pecado, es una respuesta. Asimismo Dios responde a la maldad del pecado, a la maldad del pecado. Y esa ira de Dios, ¿por qué está por nosotros? Porque su santidad ha sido y sigue siendo violada. Entonces, Dios tiene que cumplir su justicia. Es como el juez que tiene el mazo levantado, tiene que cumplir la justicia que eso conlleva, porque la palabra dice que toda alma que pecare, esa morirá. Y el Señor va a pasar justicia sobre todo el pecado, y sobre todo el pecado, estoy hablando de todos los hombres que pecan, y todos los hombres pecan, porque nacemos en pecado. Igualmente, hay otro texto mejor en Números que dice, Jehová no tendrá por inocente al que es culpable. Qué bien. Usted piensa, pero podrá ver, a lo mejor, tía Pepa es buena, a lo mejor
quizás no tendrá por inocente a que es culpable, porque todos son culpables, todos son culpables. Así que Dios no puede ser condescendiente con nada, con el pecado, porque dejaría entonces de ser un Dios justo. Y esto nos trae entonces la otra palabra, que es un poquito difícil de decir, pero hay que refrescarlo, y son palabras importantes en el plan de salvación. Se llama propiciación. Propiciación. Se refiere a algo o a alguien que aplaque la ira de Dios, porque la ira de Dios está así porque pecaron contra él tiene una herida en su santidad, pero que aplaque la ira de Dios. A veces uno piensa, ay, es que Dios está así enfunchado. Mira, Dios, cálmate, eso te va a pasar, ese coraje te va a pasar. Eso no es así. La ira de Dios no es así. No es así. Dios no puede ser condescendiente porque dejaría entonces de ser un Dios justo. Por eso que entonces necesitamos alguien o algo que medie, que satisfaga ese daño, esa reparación. Es como en la corte, cuando, por ejemplo, usted lo acusan porque chocó contra un carro, usted tiene que, contra ese otro individuo, pues hacer una reparación, tiene que satisfacer las necesidades porque usted es culpable de eso. Entonces, la ira de Dios fue violada en su santidad, en su santidad. Como dije, la ira de Dios es una reacción divina hacia el pecado. Así que el hombre, entonces necesita urgentemente alguien que lo salve y lo redima de esa condición. Y aquí, que estamos hablando de remisión, ¿verdad? Que es salvación, vamos a ver cómo Dios aplacaba su ira. ¿De dónde sale todo esto? En el Viejo Testamento, bien brevemente, en el Viejo Testamento. ¿Qué había antes en el Antiguo Testamento? Se ofrecían muchos holocaustos, sacrificios de animales, pero no era matar por matar, eran sacrificios expiatorios. Y expiatorio viene de expiar, es una palabra hebrea, se llama kafar, se llama cubrir o pasar por encima, ¿verdad? Pasaba por encima los pecados. En el Viejo Testamento se pasaban por encima, como que los cubrían, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita vamos a hablar sobre lo que pasó en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de la casa de los hebreos. Cuando vio la sangre fue un Passover, pasó sobre. Así que mediante este rito, los pecados quedaban expiados, pasados por alto. Usted venía, traía principalmente cordero, traía un cordero, usted le ponía las manos encima, usted confesaba sus pecados, estaba el sacerdote ahí, confesaba sus pecados a Dios, no al sacerdote, a Dios, y sus pecados se le imputaban, se le acreditaban al cordero. Y Dios veía eso, bueno, ¿por qué? Porque el cordero no tiene que ver nada con su pecado, el cordero puede cargar todo lo que sea, porque es un ser inocente. Pero Dios estaba preparando con esos holocaustos como si fuera el kindergarten de lo que iba a pasar luego en la crucifixión. ¿Eh? Ese cordero sustituía, en vez del hombre morir, moría el cordero. Cuando lo degollaban, había derramamiento de sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, como él veía eso, Dios lo pasaba por alto. Se consideraban entonces expiados. Hay un ejemplo que cuando traigo esto, casi siempre lo traigo, para que ustedes vean cómo es esto. Es como si usted estuviera en su casa y manda a alguien a barrer la sala, y está barriendo la sala, el polvo para aquí, el polvo para allá, y de momento llega una alfombra y mira, no hay nadie, y coge, barre y ¡pum! Está limpio todo, pero los pecados están ahí. O sea, el polvo está ahí. Es una ilustración así mismo, es lo que estaba pasando en el Viejo Testamento, pero con pecado, no con, con polvo ni un sucio o algo. Eran nuestros pecados, quedaban cubiertos, los pasaban por alto. Fíjense que cubierto y pasado por alto no se ve como que es algo definitorio. ¿Ve? Los seres humanos entonces se reconciliaban con Dios y la ira de Dios se aplacaba. Pero ¿qué pasa? Ellos volvían a pecar. Así que los pecados humanos no podían ser expiados literalmente, no se podían quitar, no se podían ir por la muerte de los animales. ¿Por qué? Porque realmente el que peca es el hombre y no el animal. Es por eso
que los sacrificios de animales había que entonces repetirlo una y otra vez y otra vez. Se sacrificaban muchos corderos en aquel entonces hasta que vino Jesucristo, nació, creció, llegó al Jordán y se encuentra con un personaje que todos lo conocen como Juan el Bautista. Dicen los que saben que no, que su nombre es Juan el Bautizador, porque esa era su profesión, Juan el Bautizador. Eso lo vi en un libro. Y realmente es cierto, porque eso era lo que él hacía. Y cuando Juan ve a Jesucristo, se habían sacrificado miles y miles de corderos, dice, ese es el cordero, ese es el que quita, no es el que pasa por encima, no es el que levanta la alfombra, no es, ese quita el pecado del mundo. Pero eso no quedó ahí como si fuera un switch. Eso hay que aceptarlo, eso hay que aplicarlo. Ahorita vamos a hablar. Cuando usted conoce esa verdad, cómo usted se la aplica. ¿Verdad? Y cuando él habla que ese es el que quita el pecado del mundo, me recordó a Abraham. ¿Recuerdan a Abraham cuando iba con Isaac a sacrificarlo en el monte Moriah? Y el hijo le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y ahí es un verso formidable donde dice, y desgraciadamente no todas las versiones lo dicen correctamente, dice, Dios se proveerá a sí mismo. Esa es la palabra que no está en todas las versiones. Otras dicen, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, pero no es lo mismo decir, Dios se proveerá a sí mismo sacrificio. Porque el que se está aplacando la ira es Dios mismo. Ustedes van bien, qué tremendo es Dios con nosotros. No hemos hecho nada y hemos pecado contra Él, tenemos culpa, pero no podemos hacer nada. Entonces Él mismo se preocupa. Él se proveyó Él mismo, se satisfizo y aplacó Él mismo su ira. Increíble. Así que la otra palabra que viene, ¿verdad? Hablamos que fue imputar, es achacar, es acreditar, es acreditar la responsabilidad de un hecho a una persona. Vimos que aquella persona fulana mató a este sutano, todas las pruebas dan a eso, por lo tanto, se le imputa a este fulano el asesinato de este sutano. ¿Ve? Eso es imputar, eso es imputar. Y en el caso de la Biblia, Adán pecó, sus pecados se le imputan al hombre, se le achacan, se le acreditan al hombre. El hombre, entonces, de sus pecados, el Señor se los acredita a su Hijo Jesucristo. Tuvo un costo bien caro, un costo de sangre, hermano. Hay unas verdades bíblicas que explican esto y a mí me encanta. 1 Timoteo 2, 5, 6, no tienen que buscarlo, yo lo leo. Dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo bueno viene ahora. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. O sea, en el momento del morir, en el tiempo de Dios. Pero la palabra es rescate, rescate. Rescate viene del griego antilutrón. Y antilutrón es redimir, ¿verdad? Él vino a redimir. Pero también antilutrón, la raíz es antídoto. Jesucristo es nuestro antídoto. Usted le pica una tarántula y viene, dice, mira, aquí está el antídoto. Usted tiene dos opciones. O se lo toma o no se lo toma. Vamos más allá. Cada vez que se hace un llamado es lo mismo. Pastor hace un llamado, este es el antídoto. Acepta a Cristo. Si no lo acepta, te vas a morir. Es la misma cosa. Por eso es que se llama antilutrón, antídoto. Es por esto, hermano, que no basta, como pasa muchas veces, no basta con oír, no basta con tener un conocimiento por allá así medio intelectual de una verdad, fui aquí, fui allá, cogí un seminario aquí, otro allá. Si yo no hago mía esa verdad, si yo no me apropio de la verdad que me han dicho, ¿ve? Si no me la aplico. Una ilustración de esto que les quiero explicar y quiero dejar bien claro lo que es entender una verdad y entenderla en su corazón, en su mente. El pueblo Egipto, en el pueblo de Israel en Egipto, era la última noche de las plagas y después de 430 años el pueblo estaba esclavizado y Dios quiso liberarlo y le dio unas instrucciones. Miren,
cada cual jefe de familia coja un cordero por familia, lo degolla, vierte su sangre en una cubeta y unta con esa sangre los postes y el dintel de la puerta de esa casa para que no mueran, para que cuando pase el ángel de la muerte no entre ahí. ¿Qué pasa si yo no aplico la sangre? Porque miren esto, a las 12, ¿verdad? A la noche pasó el ángel de la muerte y donde veía la sangre no entraba. Simplemente la sangre. Los que estaban allá adentro, sabrá Dios cuántos pecados tenían, pero la sangre de ese ser inocente no tenía que ver nada. Eso era suficiente para el Señor pasar por alto los pecadores que estaban allá. Pero ¿qué pasa si yo cogí la instrucción? Ah, sí, busca un cordero. Busqué el cordero, llegué a casa, estoy cansado, como hacemos mucho, ¿verdad? Estoy cansado, yo no voy para la iglesia. Y dejo el cordero ahí. Total, Dios sabe que yo soy bueno. ¿Eh? Mi familia es buena, yo he dado buen ejemplo. ¿Eh? Así que no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar con él? El ángel lo va a castigar, ¿verdad que sí? El otro escenario es, ok, cogí el cordero, ¿verdad? Esto es lo que oyen la palabra, retienen un poco y se olvidan del otro. Cogí el cordero, lo llevo a mi casa, lo degollo, cojo la sangre, la vierto en una cubeta y digo, quizás voy a ensuciar la puerta con esa sangre, qué sé yo qué. ¿Qué pasó? También el ángel se lo va a llevar, porque no siguió la instrucción completa. En otras palabras, hay que aplicar. La instrucción era aplicar. Nosotros, cuando creemos de corazón, tenemos que aplicar en los dinteles de nuestro corazón la sangre de Cristo. Si no, nosotros no la hacemos nuestra, no hemos hecho nada. Hemos hecho una salvación, una creencia fútil. Y eso hoy día está pasando mucho porque en muchas iglesias no se predica más que nadie se ofenda, ¿verdad? Que nadie le vaya a estar mal, ni nada. Pero esta es la verdad que nos dice la palabra. Así que yo me tengo que aplicar eso. Por eso es que no hay tal cosa, hermano, como una mera conversión. No hay tal cosa. La conversión, hermano, no es como una vacuna de la influenza. Me inyecté. Ya lo hice hace unos cuantos años. Ya me arrepentí. Ya creí. Como a veces dice el pastor, la pregunta es, ¿continúas arrepintiéndote? ¿Continúas realmente arrepintiéndote de tu pecado? ¿Continúas creyendo lo que creíste? ¿Has aumentado el conocimiento? ¿Puedes profesar que conoces a Jesús? Voy más allá. Pero ven acá. Sí, yo conozco a Jesús. Pero ¿y Jesús te conoce? Tengo que preguntarnos eso. Es como si usted mañana va a Washington, llega a Casa Blanca, llega donde están el servicio secreto y le dicen, déjeme pasar, yo soy Eduardo Landrón. Y llaman allá a presidente. No lo van a dejar pasar. Ahora, si Jesús lo conoce a usted, entonces es muy distinto. Como si usted llegó a la puerta y el presidente le dice, déjalo pasar que yo lo conozco. ¿Entienden el mensaje? Eso es así, hermano. Creemos que conocemos, pero preguntamos, ¿realmente me conoce? ¿Cómo me conoce? ¿Qué estoy yo haciendo, creciendo en santidad para que realmente Él me conozca, para yo halagarlo, para yo servirlo, para que en cada cosa que yo haga en mi trabajo haga una gloria para su nombre, trabaje para la gloria de Él? Debemos preguntarnos entonces, hermano, si somos una nueva criatura o no, o como muchas personas, simplemente creemos que hemos nacido de nuevo. Eso hay que preguntar, ¿no? Hablamos entonces ahora un poco, entrar sobre la justificación de Dios. El término justificar no indica un cambio moral operado por Dios en el hombre. O sea, Dios no coge y con una varita mágica, ¡pop! Y todo hombre con un halo santito, no. No. Eso no es justificación. La justificación de Dios transmite la idea donde Dios declara una declaración divina, porque viene de Él, donde declara respecto al hombre. Es una declaración divina. ¿Y qué es lo que transmite? La idea de que Dios en su calidad de juez declara justo entonces al hombre, pero es Dios el que declara. ¿Ve?
Justificar, por lo tanto, no es hacer. Dios no me hace justo. Dios simplemente me declara justo. No es hacer, sino declarar. La justificación es lo opuesto a la condenación. O somos declarados justos o somos condenados. Por eso a veces yo no sé cómo hay personas y hay hasta pastores por la televisión. Yo declaro, yo decreto. ¿Con qué? ¿Con qué poder? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? El Señor no nos ha mandado a eso en ningún momento. Si el Señor nos declaró justos, punto, somos justos, nada más. Entonces, Crisis, que podemos definir esto como una declaración legal. Es un acto legal por el cual Dios entonces declara justo al pecador, pero en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz. No fue así porque sí. O sea, no dice aquí, tú eres justo. No, no, no. Es porque tú has confiado en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Entonces somos declarados justos. Somos vestidos. Otra definición para justicia es vestirse correctamente. Cuando nosotros estemos luego, ¿verdad? En la boda del Cordero dice que se nos va a dar unas vestiduras nuevas, que es tremendo. Vestirse correctamente. Recuerden, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos, entonces no van al sastre, no hay sastre. Entonces cogen, esta hojita es mejor y me tapa con esta hojita, y toma esta otra hojita. Así es la justicia del hombre, hace su propia justicia, pero no, Dios hizo lo siguiente. ¿Para qué? Para tapar su desnudez física y su desnudez espiritual. Mató unos animales y esos animales de esas pieles vistió al hombre, entonces lo saca. ¿Ve? Eso nos viste, Señor nos viste con su justicia. Claro, eso es por el momento, porque después nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Estamos esperando ese día glorioso. Así que veamos ahora unos términos en relación con la justificación, y aquí llegamos, hablamos del perdón, ahora vamos a hablar de la confesión antes del perdón. Confesión, cada cual tiene quizás su significado, pero bíblicamente la palabra confesión significa ponerse de acuerdo. Eso como que dice, ¿cómo que ponerse de acuerdo? Porque para mí, yo me recuerdo ya en los años 70, 75, yo iba donde el cura, perdóneme Padre porque he pecado, hace un mes y medio que me confesé y me acuso del siguiente pecado. Lo sabía de memoria, un estribillo, todos los meses. Al otro domingo comulgaba y el otro lunes pecaba. Eso era un tremendo. Eso era así. Gracias, Señor, porque me sacaste de ahí. Gracias, Señor. Así que confesión es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios que nuestros pecados, estamos admitiendo que estamos de acuerdo con Él en que estos pecados que hemos cometido y que cometemos son ofensivos para Él, ofensivos para su santidad y también son perjudiciales y destructivos para mí. Ofensivos para Él, destructivos para mí. Eso es confesar, eso es confesar. No es que dije esto, pero no voy a decir lo otro. Porque esto me da vergüenza. Entonces no es ninguna confesión, ¿verdad? Entonces, después de la confesión, obviamente, hablamos del perdón. Perdón es la remisión de la pena merecida. Un perdón, pero que no me lo merecía. Perdón es condonar, es quitar. Vayan pensando muy bien que realmente cuando Dios nos justifica, cuando Cristo muere, ¿verdad? Él nos declara justo. Nos declara justo, no nos condena, pero pregúntese, ¿pero dejamos de ser inocentes? Si fuéramos inocentes no estaríamos en este cuerpo, ¿verdad? Lo que nosotros somos salvos por gracia, hermano, por gracia, porque si nos dejan, cogemos el monte. Gracias a que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Todo esto está a nuestro favor, hermano, cuando nos convertimos al Señor y nacemos de nuevo. Así que toda persona nacida de nuevo, ¿sabe qué? Comienza a dar frutos. ¿Saben cuáles son los primeros frutos de una persona que nació de nuevo? No importa el año que usted haya nacido. Los primeros frutos son de arrepentimiento, que habíamos hablado ya, y de santificación, hermano. Vivir todos los días confesando sus pecados, porque todos los días pecamos. No matamos, no robamos, pero pasa un pensamiento por mi mente, o a lo mejor mentí, a lo mejor tuve envidia de algo. Todos son pecados.
No nos salvamos de eso. Confesamos nuestros pecados todos los días. Esos son los primeros frutos de una persona nacida de nueva. Y santificación. ¿Qué significa santificación? Separación. Separación. Hemos sido separados. Hemos sido separados para Dios. Por eso es que ahora somos parte del cuerpo que se llama eclesia en griego, iglesia, que significa los llamados afuera. Miren, ahora mismo nosotros estamos aquí, estamos fuera, ¿verdad? Sí, vamos a ponerlo físicamente, estamos fuera de la calle, podemos decirlo, estamos fuera del mundo, estamos aquí, pero no es necesariamente ese tipo fuera, estamos fuera de las cosas del mundo que al Señor no le gustan. Podemos estar aquí y nuestra mente puede estar en otro lado. Pero hemos sido llamados, lo importante es que hemos sido llamados, que tuvimos un llamado. Si nos salvamos, nos salvaron, tenemos un llamado a santificarnos. Ahora, porque ahora somos parte de ese cuerpo. Y todo esto es porque Dios nos declaró justos. Miren la profunda implicación de esta declaración de justicia del hombre. Miren lo profundo que es esto. Primero, si Dios dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, porque si no sería un juez injusto, ¿verdad? Y Ezequiel dice, y toda alma que pecare, no alguna, toda alma que pecare, esa morirá. Estamos fritos ahí, ¿verdad? Todo esto indica que la justicia de Dios demanda un veredicto, que es la muerte del pecador. Tiene que morir porque él fue el que pecó. Él fue el que desobedeció. Es el primer pecado que se cometió fue de desobediencia y es el pecado que todo el mundo comete, porque cualquier cosa que usted hace fuera de la voluntad de Dios es desobediencia a su voluntad. Por tanto, la desobediencia está arriba todo el tiempo. Así que ahora nos preguntamos, ¿cómo un Dios de misericordia al mismo tiempo, un Dios de misericordia puede ser justo al mismo tiempo? O sea, puede condenar al hombre y a la misma vez puede salvar al hombre? Y cuando hablo de un Dios de misericordia, parto del término misericordia bíblico, que misericordia es un bien que se le da a alguien que no lo merece, como nosotros. Nosotros podemos ser misericordiosos con otras personas, ¿verdad? Pero en términos bíblicos, cuando la misericordia viene de Dios, se da la misericordia de Dios, pero no merece, pero Él lo da por amor, ¿verdad? Lo da. Así que, como dije, ¿cómo un Dios de misericordia puede ser justo al mismo tiempo? ¿Eh? ¿Cómo puede un Dios justo, es otra pregunta, perdonar? Miren esto, ¿cómo Dios puede perdonar sin dejar de aplicar el pecado, el castigo merecido? Nos van a pegar, nos van a castigar, pero a la misma vez Él quiere justificarnos, ¿verdad? Él quiere tener misericordia con nosotros. Y además, como hemos leído, que hemos pecado contra un Dios infinito, entonces la pena de nuestros pecados es también infinita. Así que la única cosa, la única manera que Dios puede salvarnos es que alguien sea puro. Puro. No se busca. ¿Quién es puro? ¿Quién es puro? ¿Eh? Alguien que sea puro. Alguien sin pecado. Vamos a buscar. Encontramos. Alguien con un valor infinito. Tampoco. Alguien que recibe el castigo por lo que nosotros merecemos, menos va a aparecer, ¿verdad? O sea, que a ese alguien se le imputen, se le acrediten, se le achaquen todos nuestros pecados cometidos. No tan solo eso, sino que también ese alguien muera en lugar de nosotros. Qué increíble, hermano. Usted sigue adentrándose en esto y dice, Señor, gracias, gracias, Padre. Pero, ¿saben qué? Ahora tenemos un problema. El problema es que no existe un ser humano aquí en la tierra que pueda hacer eso, que cumpla con esas cualidades. Por lo cual, solamente Dios cumple con todos esos requisitos, sin pecado, puro, eterno. ¿Eh? Pero tenemos otro problema. ¿Qué pasa entonces? Que Dios no puede morir. Dios no puede morir porque Dios es un ser divino y Dios no muere porque Dios ha sido y es siempre y será. Yo soy el que soy, dice él. ¿Eh? Así que Dios no puede morir. Así que miren, hermano, ¿verdad? Y para que lo piensen bien y lo profundicen. Miren lo que Dios hizo. Dios para poder salvarnos y hacer las cosas de un solo disparo, ¿verdad? Se hizo hombre, Dios se hizo hombre como en la persona de Jesucristo. Va cogiendo la cosa forma, ¿verdad?
Dios no puede morir, pero yo mando a mi hijo y lo hago hombre como el hombre, carne y hueso, igual que nosotros. Tiene hambre, tiene sed, lloró y todo, sufrió. ¿Ve? Y en esta forma de hombre, entonces, Dios puede cargar nuestros pecados o nuestros pecados en Jesucristo. Y además de cargar los pecados, Jesucristo puede morir, porque es hombre como nosotros. Jesucristo, hermano. Jesucristo es todo Dios, es todo hombre, pero sin pecado, sin pecado. Ese fue el acto de sacrificio de la cruz, hermano, donde se cumplieron los dos propósitos divinos. ¿Cuáles fueron esos dos propósitos divinos? Los venimos hablando, ¿verdad? Redondeando, pero no hemos sido más específicos. El primero es ejecutar su justicia, condenando el pecado de los hombres, y el segundo, salvar al hombre. Piense, condenar el pecado y a la misma vez salvar al hombre. Jesucristo cumplió esto en un solo acto, en el acto de la cruz. En otras palabras, este fue el plan de Dios, hermano, para podernos brindar salvación sin dejar de ser justo. Fíjese que en ningún momento Dios tuvo por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque toda la carga la cargó a su Hijo. Y eso nos debe dar a nosotros realmente un dolor profundo en nuestras mentes, hermano, ¿verdad? No dejó de ser justo sin dejar de castigar. En nuestra mente debe ser sumamente conmovedor en pensar cómo puede Dios ejecutar su justicia sobre el hombre matando a su propio hijo, matando a su propio hijo. Mi padre y yo somos uno y él está desde la eternidad y vino aquí en forma de hombre. Recuerden, el hombre fue el que murió, ¿verdad? Y que a la misma vez, ¿verdad? Mató a su propio hijo y que a la misma vez imparte, que esto también lo profundo, mata a su hijo, pero a la misma vez imparte la santidad de Jesucristo, que Jesucristo es un ser santo, se nos imputa a nosotros, se nos acredita a nosotros, que no lo merecemos. Culpó a su hijo y la santidad de su hijo se nos agrega a nosotros, hermano. Eso es fuerte, que no lo merecemos. Así que por eso, hermano, nosotros posicionalmente, ¿verdad? Estando aquí, ya hubo el sacrificio, ya Cristo murió. Ahora nosotros somos santos, los que hemos creído en la persona de Jesucristo. Somos santos. Esa es nuestra posición, esa es nuestra posición. Ahora, ¿qué sucede? En la práctica, porque no hemos muerto, caminamos en esta vida, caminamos en este cuerpo, caminamos en este mundo, pero en la práctica, la santidad, ¿verdad? Es distinta en los términos de que la santidad debe ser progresiva. Fuimos santos una vez y para siempre en Señor, pero no hemos muerto, por tanto seguimos aquí. Pues entonces, ¿cómo yo voy a responder a esa santidad? Progresiva y debe ir creciendo. ¿Cómo crece la santidad, hermano? Manteniendo una comunión diaria con el Señor. Eso fallamos mucho. Manteniendo una comunión diaria con el Señor. ¿Cómo? En oración, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia para oír la palabra de Dios, para adorarlo, para participar en la cena y venir a los estudios bíblicos. Y sobre todo, todos los días, en todo lo que hagamos, glorificamos y glorifiquemos al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, para ir terminando, yo quiero que veamos estas imágenes que tengo aquí, que mi amada esposa Wanda me ayudó a preparar. Tengo aquí. Ok, ok. Ah, es allá. Ok. Está bien. Ok, aquí tenemos a Adán. Adán, Adán pecó, ¿verdad? Entonces, después que peca Adán, su naturaleza cae. Venimos de una naturaleza caída. Esto es lo que estoy resumiendo. Bueno, yo estoy resumiendo un estudio que hice hace 10 años.
Pero yo dije a mi esposa, vamos a resumir esto, vamos a resumirlo para que se pueda entender. Entonces, el pecado de Adán se fue imputado al hombre. Imputado al hombre. ¿Quieres que lo quite de aquí? Bien, el pecado de Adán fue imputado al hombre, entonces el hombre comienza a morir, el hombre, desde que el hombre nace, comienza a morir y está separado de Dios, a menos que suceda, ¿verdad? Y acepta a Cristo. Después de eso, tenemos que ese pecado hace que el hombre también tenga la naturaleza caída, perdóname, que es este. Entonces ahora Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Esa ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque su santidad ha sido violada. Merece la muerte, merece la muerte. ¿Qué hizo Dios? Dios tenía un plan. Y dice que tenía un plan, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Tenía un plan. Dos cosas en la mente. Yo quiero salvar al hombre, pero yo tengo que condenar el pecado. Y si condeno el pecado, tengo que condenar al hombre. ¿Qué Dios hizo? Lo siguiente. Dios entonces ejecuta su justicia imputando sobre su Hijo todos los pecados de la humanidad, crucificándole, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, y Él vertió toda su sangre. Ahí estableció el primer plan, ¿verdad? El segundo, ahora su justicia, ¿se acuerdan de la palabra propiciación? Ahora su justicia y su santidad violada quedan satisfechas. ¿Por qué? Porque el que murió podía llevar todos los pecados y a la misma vez ser santo y a la misma vez morir representando al hombre. Resultado de esto, hermano, glorioso intercambio. Lo cantamos el domingo, ¿se acuerdan? Y cargó mi maldad sobre él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, declarado justo soy en él. Miren, esa alabanza es el evangelio en noche. A mí me encanta, me encanta. Mis pecados fueron imputados a su Hijo, ¿verdad? Y su justicia y su santidad me fueron imputados. Esto se realizó una vez y para siempre. Cristo no puede volver a morir. Una cosa que realmente hasta el 79 estuve yo creyendo que en cada misa católica matan a Jesucristo. Dice que una misa es sacrificio incruento. Porque hay un sacrificio incruento porque cruento viene de sangre, que no hay sangre, pero simbólicamente. Entonces, después de que sacrifica a Cristo, entonces puede comerse a Cristo. Por eso es que el cura le dice, cuerpo de Cristo, usted, amén. Estuve comiendo ese pan todo el tiempo, no sé si me hizo daño. Bueno, entonces, luego de eso, el resultado de ese glorioso intercambio es que Dios declara justo al hombre, hermano. Ahora es salvo y adoptado a su familia como su hijo. Y dice Filipenses 3:14, ahora prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿A dónde? A la eternidad, hermano. Esto como que ayuda, ¿verdad? Yo siempre he creído, ¿verdad? Los que venimos de educación, siempre creemos que a veces las láminas, ilustraciones, si usted va a hablar de una mesa, traiga una mesa, y eso se va quedando aquí en nuestra cabeza. Es por esto, hermano, que nosotros como iglesia, ya lo dije ahí, hemos sido, como dice Filipenses, hemos sido llamados, Romanos 6:7 y 1:6:7 también, hemos sido llamados a ser santos, que es la parte segunda, ¿verdad? Del estudio. Y hay una exhortación que me encanta en 2 de Timoteo 2:14 que nos dice, ninguno que milita, o sea, póngase a pensar, si habla de militar, está hablando como de milicia, ¿verdad? Ninguno, y esto es a creyentes,
no es a impíos, a creyentes. Ninguno que milita en el cuerpo de Cristo, ninguno que milita en el cuerpo de Cristo se enreda en los negocios de la vida. Eso es fuerte. Ninguno creyente que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuál es el propósito? A fin de agradar a aquel que fuimos llamados ¿a qué? A santificación, para que agradar a aquel que lo llamó por soldado o que lo tomó por soldado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo respondemos a eso? Estando, hermano, vestido de su justicia, creciendo en santidad. Porque, hermano, ya sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y dice también en Apocalipsis, Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Para terminar, les digo, recuerden esto, al mundo no se le exige santidad, en cambio a la iglesia sí. Así que seamos responsables. Dios les bendiga.